Muy buenos días, yo soy Cecilia Gijena y les voy a estar explicando un ejercicio del campus que trata sobre plano inclinado con rozamiento. El nombre y el número de ejercicio puede llegar a variar de una aula virtual a otra. En la mía le pusimos actividad número 7 porque ordenamos todas las actividades con números. Y le aclaré acá al final que es un ejercicio cuantitativo porque hay otro ejercicio del campus que también trata sobre plano inclinado con rozamiento, pero es cualitativo, o sea que en ese no hay que hacer cuentas. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es sobre cómo son las fuerzas en los planos inclinados con rozamiento, que es un poquito diferente que como es sin rozamiento, o sea, la presencia del rozamiento modifica bastante el asunto. Les recomendaría que previamente vean mi otro video sobre aceleración sobre un plano inclinado. Acá explico plano inclinado sin rozamiento. Bueno, les voy a mostrar esta simulación. Este señor va a empujar un objeto pesado que se va a desplazar por el plano inclinado. Acá completé el mismo ángulo que dice el ejercicio del campus, que son 20 grados con respecto a la horizontal. Entonces, a ver, este señor empuja un objeto pesado, luego lo suelta. Vuelve a caer. Bueno, lo voy a empujar un poquito menos, así no choca con la otra pared. Ahí se frenó y empezó a bajar. Lo que quiero que observen aquí es, por un lado, que el objeto sigue subiendo cuando el señor ya no lo está empujando más. Entonces al principio hay una fuerza que hace el señor, que aparece acá enumerada como fuerza aplicada, que cuando dice aplicadas, esa es la fuerza que hace el señor. Después desaparece cuando el señor no lo empuja más y sube solo por inercia, se va frenando a medida que sube. Si sube demasiado va a chocar con esta otra pared que hay acá arriba, que está para evitar que se caiga para este lado. Y si no lo empujamos tanto, se va a frenar un poco antes de llegar a esta pared. Cuando se queda sin velocidad y se detiene, empieza a bajar. Y acá les hice algunos screenshots para que vean cómo son entonces las fuerzas que actúan sobre este objeto mientras está subiendo sin que el señor lo empuje. Acá tenemos en la subida, sería la fuerza normal, la fuerza que hace el plano de apoyo sobre el objeto, que es perpendicular al plano. El peso, que siempre es vertical, sin importar de la inclinación del plano. Hasta ahí sigue siendo igual a lo que veían en el plano sin rozamiento. Ahora, ¿qué pasa con el rozamiento? En la subida, el rozamiento apunta en bajada, o sea, siempre es al revés que el movimiento. Y en la bajada apunta en subida. Y eso afecta a cómo da la fuerza resultante, que acá está marcada como fuerza total. Les recomendaría que también vean mi otro video acerca de fuerzas vectoriales. Ahí explico un poquito cómo se hace para sumar vectores. Y bueno, después véanlo. Y eso explicaría cómo es que la normal y el peso se combinan en una fuerza que tiene esta dirección, la misma que tiene el plano. Pero a eso hay que agregarle el efecto de la fricción, así que en este caso esa fuerza total va a ser un poco más grande que solamente la combinación de la normal y el peso. Y en cambio, en la bajada, la fricción se opone a esa suma de la normal con el peso, entonces vamos a tener que restarlas y me va a quedar una total que también es para abajo, pero es mucho más chiquitita. Ahora esto se los puedo mostrar en otra simulación que tengo preparada. Acá vemos la caja que tiene conteniendo a Nermal con destino a Abu Dhabi. Acá tenemos dibujada la normal y el peso. Y repasemos un poquito el tema de las componentes, pero después véanlo en el otro video que les mencioné, el de aceleración sobre plano inclinado. Ahí van a ver más detalles.
Entonces, para combinar normal con peso, yo necesito hallar componentes del peso. Para hallar componentes voy a usar como dato un ángulo, que puede ser el mismo ángulo que me dan como dato, o puede ser el otro, que se complementa con ese. Y ahora voy a sacar peso y voy a dejar solo componentes. Fíjense este detalle, este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Eso lo explico más en detalle en el otro video. Bueno, dejamos acá las componentes del peso, peso Y y peso X. Y normal se va a cancelar con peso Y. Así que del eje Y yo me puedo olvidar porque si total no se mueve ni se mueve solamente en el eje X, en el que es paralelo al plano. No se va a separar del plano ni va a cavar un pozo, así que solamente acompaña esta dirección. Le voy a dar una escala más grande porque si no medio que no se entiende nada. Bueno, ahí dibuja súper grande, normal y peso, así que no le vamos a distinguir. Bueno, entonces aquí vemos solamente la componente X del peso y el rozamiento en situación de subida. Esto va a ser así hasta que se termine de frenar y empiece a bajar. Y cuando empieza a bajar, ahí vemos que el rozamiento mantiene el mismo módulo pero cambia de sentido y el peso X queda igual. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con estos datos? Bueno, acá ya tengo preparados algunos screenshots. En base a esto, tendremos que plantear la ley de Newton, que dice así: sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Cuando tenemos fuerzas en X y en Y, vamos a fragmentar este cálculo en dos partes: sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pero resulta que en Y no hay aceleración. El objeto no se mueve en Y, solamente se mueve en X. Entonces acá ya voy a poner 0, porque si está quieto no tiene aceleración. Está quieto en el eje Y, no está quieto en el eje X. En el eje X, bueno, depende del caso si es la subida o es la bajada, pero la cuestión es que toda la aceleración del objeto es en X. Así que lo que yo ponga en el eje X va a ser lo que me va a permitir calcular la aceleración. Entonces voy a escribir acá qué tenemos en X en un caso y qué tenemos en X en el otro caso. Me voy a olvidar de lo que hay en el eje Y porque como no me provoca ninguna aceleración, en principio no me interesa. Tenemos el rozamiento y el peso. Y tengo que asignarle signos. Acá el campo ya me decía que utilice un determinado sistema de referencia. Dice sentido positivo hacia arriba, paralelo al plano. Entonces sería algo así. Trazo una línea paralela al plano en ambos casos y le ponemos la flechita subiendo porque me dice sentido positivo hacia arriba. En general lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran, pero como en este caso el campus aclara que usen ese sistema de referencia, bueno, hay que respetar eso porque si no cuando lleguen a la respuesta final no les va a coincidir el resultado. Bueno, ahora, de acuerdo a este sistema de referencia, me toca que el rozamiento es negativo y que peso X también es negativo. En cambio acá me toca que el rozamiento es positivo y el peso es negativo. Así, cambia el signo del rozamiento. Cuando está yendo para arriba, el rozamiento es para abajo. Y cuando está yendo para abajo, el rozamiento es para arriba. Pero como quieren usar el mismo sistema de referencia en los dos casos, entonces pasa que el rozamiento se vuelve positivo. ¿Cómo calculo peso X? Bueno, para empezar, ¿cómo calculo peso? Peso se hace así, masa por gravedad. La masa la tenemos, es dato del ejercicio. Acá dice masa del cuerpo 10 kilogramos. Voy a copiar ese dato.
Tenemos 10 kilogramos, la gravedad la tienen que saber, 10 metros sobre segundo cuadrado. Por el momento no le asigno un signo a la gravedad. Yo sé que se puede poner positivo, se puede poner negativa según el caso. Pero como acá ya estoy poniendo un signo, no lo voy a hacer acá también, una de dos. El resultado final de mi cálculo de peso en X tiene que ser negativo. No me voy a preocupar por los pasos intermedios que signo tiene que tener. Lo que sea que me dé, lo pongo negativo acá. Entonces 10 por 10, 100. ¿100 qué? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Todo eso junto sería newtons. Bueno, ahora vamos a calcular peso X a partir del dato de peso. Presten atención al ángulo. Tenemos este ángulo como dato. Este otro ángulo no era dato, lo calculé yo. Me interesa trabajar con este ángulo porque así ustedes se ahorran el paso de calcular el otro. Si yo voy a usar este, me toca usar seno. En cambio, si voy a usar el otro, me toca usar coseno. Entonces me queda 100 newton por el seno de 20. Si pongo seno es 20. Si quiero usar coseno en vez de seno, es otro ángulo, no es 20. Hacemos esta cuenta. El campus ya les da cuánto da el seno de 20. Pero en realidad este dato no es necesario porque si tienen calculadora científica, ya la calculadora les hace la cuenta. Igual chequeen si la cuenta que ustedes hacen con la calculadora también da esto, porque hay varias maneras de configurar la unidad del ángulo en la calculadora. Entonces, si ustedes tienen otra configuración, les va a dar otra cosa. Chequen que esté bien configurado, que el ángulo esté medido en grados y no en otra unidad. Si está en otra unidad, eso se puede cambiar configurando la calculadora. Entonces, 100 por el seno de 20 me da 34,2. Ahora voy a reemplazar acá el dato del rozamiento que me dice el campus, que era 16, menos 16, menos 34,2. O sea, acá viene la parte donde lo pongo negativo porque eso es lo que corresponde para este sistema de referencia. Así para la subida y para la bajada cambia el signo del rozamiento. Entonces acá es más 16 y esta otra parte sigue siendo negativa. Bueno, hago la cuenta. En este caso, cuando son los dos negativos, se suman los módulos menos 50,2. Ven que me da más grande que lo que da cada uno por separado. Pero el resultado final es negativo. Acá cuando son uno positivo y uno negativo, acá, se restan. Y este es el más grande, entonces me va a dar negativo. Ahora que tengo los dos resultados, voy a completar acá en el campus. 50 negativo este y 18 negativo este. Ahora me falta calcular la aceleración. Bueno, vamos a volver acá. Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. La fuerza resultante es igual a lo que me dio en X. Bueno, ahora voy a igualar fuerza resultante con masa por aceleración. Y en este otro caso, misma fórmula, pero me da otro valor la fuerza resultante. Despejo. Ahora, este despeje tiene dos partes. Una parte es hacer la cuenta. Hacemos 50,2 dividido 10 con los signos correspondientes y me da 5,02. Y ahora escuchen a las señoras unidades. No se crean que siempre que ustedes están calculando la aceleración les va a dar realmente en unidades de aceleración. Si ustedes se equivocan en algo, van a encontrar que las unidades les están avisando que se equivocaron. Escúchenlas. Entonces, si sabemos que Newton es kilogramo por metro dividido segundo al cuadrado, y yo lo estoy dividiendo por kilogramo, entonces yo cancelo y me queda metro sobre segundo cuadrado. ¿Eso es una unidad de aceleración? Sí, es verdad. Las aceleraciones dan en metros sobre segundo cuadrado.
Si por alguna razón, por algún error que tengan en el procedimiento, no les da metros sobre segundo cuadrado, no se los pongan de prepo. Escuchen que las unidades están diciendo, miren que acá la pifiaron. Así que aprovechen que las unidades son buenas y les avisan esas cosas. Acá, bueno, lo mismo, menos 1,82. También cancelo los newtons con los kilogramos y también me tiene que quedar metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos al campus y completamos este resultado. En el primer tramo, o sea el de subida, me dio menos 5. En el de bajada, no me pregunta la de bajada, pero me pregunta otras cosas. Y acá es donde esto se vuelve un problema de cinemática. Vamos a usar las aceleraciones para trabajar con cinemática. Bueno, ¿cómo es exactamente la parte cinemática? Primera pregunta, nos pregunta cuánto recorre hasta detenerse. Se detiene cuando sube. Así que me pregunta el delta X de la subida. ¿Cómo podemos calcular el delta X de la subida? Bueno, una posibilidad es usar la ecuación complementaria. ¿Qué ponemos acá? Dice hasta detenerse. Bien clarito, hasta detenerse. Entonces, B final, voy a poner 0. B inicial es dato. Ellos me avisan que arranca con un módulo de 10. La velocidad inicial es 10. ¿Más 10 o menos 10? A ver. Sube con 10. Entonces en este sistema de referencia es positivo. Más 10. 0 al cuadrado va a dar 0. 2a, la a que me dio acá. 10 al cuadrado es 100, pero con este menos adelante, menos 100. Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Acuérdense que el cuadrado hay que distribuirlo, ¿sí? Con el metros, con el 10 y con el segundos. Ahora vamos al denominador. 2 por menos 5, o más o menos menos 10. Cancelamos las unidades. Metros acá estaría multiplicando 2 veces porque está al cuadrado. Una sola de esas 2 veces se cancela con este. Y segundos se cancela todo con este. Esto es una fracción dividido otra fracción. Pueden cancelar numerador con numerador y denominador con denominador. O pueden dar vuelta a la que divide, entonces le queda segundos cuadrados arriba y metros abajo. Aquí hay un temita con cómo se trabaja con las fracciones. Vean mis videos de matemática para aprender más sobre las fracciones. Bueno, hago menos 100 dividido menos 10. Bueno, más o menos va a dar más 10. Redondeando 10 metros. Voy a completar acá 10 metros. Bueno, ahora viene una pregunta sobre la velocidad de la bajada. Esta es la parte que es con números. Lo de demora es cualitativo. Eso lo voy a dejar para lo último. Voy a averiguar la velocidad de esta. Entonces, sabemos que sube 10 metros y la bajada, ¿cómo va a ser? Y yo espero que baje lo mismo que subió, ¿no? Entonces acá en la bajada también voy a poner que es 10 metros. Pero va a ser negativo porque está bajando 10 metros. Sube 10 metros, es un desplazamiento de más 10. Baja 10 metros, es un desplazamiento de menos 10. Ahí está la diferencia entre distancia y desplazamiento. El desplazamiento puede ser positivo o negativo. La distancia siempre es positiva. Entonces tengo la aceleración, tengo delta X. Parecería que puedo usar la ecuación complementaria, ¿no? Voy a poner entonces, con esta misma ecuación, yo ahora lo que reemplazo son los 10 metros, bueno, negativos, menos 10 metros. Y velocidad final, eso es lo que me preguntan. Velocidad inicial, ¿cómo sería? Esta B final que ponemos acá es la B inicial de la bajada. Se empieza a bajar cuando está detenido. Mientras
tiene velocidad está subiendo. Cuando la velocidad de subida pasa a ser 0, ahí empieza la bajada. Entonces, la velocidad inicial de la bajada es 0. Empieza a bajar cuando se terminó de frenar en la subida. Y la aceleración, bueno, acuérdense que ahora es otra aceleración distinta, no es la misma que dice acá. Es menos 1,82. Bueno, ahora despejo esto. Menos 10 metros por 2 por menos 1,82 metros sobre segundos al cuadrado, igual a b final. Y bueno, el 0 lo omito porque es 0. Y al cuadrado lo tengo que poner, todavía no se puede omitir el cuadrado. Entonces me va a dar metros por metros, metros al cuadrado, sobre segundos al cuadrado. 36,4 menos por menos más 36,4. Lo puedo redondear a 36, ponele. Metros cuadrados sobre segundo cuadrado es igual a b final al cuadrado. Ahora viene la parte donde pasamos el cuadrado y hay que distribuirlo. ¿Sí? Con este cuadrado que está en el metros se va a cancelar. Este cuadrado que está en el segundos también se va a cancelar. El 36 no tiene ningún cuadrado, ahí no se cancela. Hay que hacer la raíz de 36. Y de este lado tradicionalmente le poníamos módulo. Ahora les cuento qué quiere decir eso de módulo. Bueno, hice un poco de espacio acá abajo porque se me había llenado. Entonces es la raíz de 36 por la raíz de metros cuadrados dividido la raíz de segundos al cuadrado igual a módulo de b final. Vamos a cancelar los cuadrados de las unidades y al número le hacemos la raíz cuadrada, me queda 6 metros sobre segundo igual a módulo de b final. Esto significa que la velocidad final puede ser más 6 o puede ser menos 6. Matemáticamente se supone que uno tiene que tener en cuenta los dos resultados, pero físicamente hay uno de los dos resultados que no puede ser, lo vamos a tachar. A ver, si está bajando en este sistema de referencia, la velocidad tiene que ser negativa. Entonces, este es el resultado que no me sirve. Este es el resultado correcto. Eso es muy importante, lo pregunta en el campus. ¿A qué se debe entonces esto de módulo? ¿Por qué hay dos resultados? Bueno, hagan la verificación. Si yo hago en esta parte donde estaba el cuadrado, ¿no? Sabíamos que b final al cuadrado tenía que dar 36 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Si yo acá pongo menos 6, está bien. Menos 6 al cuadrado me da más 36. Si lo hago con 6 también funciona, pero bueno, ambos tienen sentido matemático, son correctos matemáticamente, pero no me quedo con ambos resultados por el tema físico, por el tema de el problema que representan, que sabemos que es un objeto que está bajando. Bueno, voy a completar menos 6 acá. Y me falta esta pregunta, a ver si la subida es más rápida o más lenta que la bajada, o si es lo mismo. Se puede calcular el tiempo, es una de las opciones, pero como no me gusta mucho hacer cuentas, voy a elegir algo más fácil. Bueno, a mí me parece más fácil, no sé. Yo opino que cuanto menos cuentas, mejor. Puede pasar que en el parcial no les den todos los datos. Entonces tienen que estar preparados para qué hacen si no tienen todos los números para hacer todas las cuentas inútiles. Bueno, voy a graficar acá en el eje Y la velocidad y en el eje X el tiempo. Sabemos las velocidades de la subida. Ellos me dicen como dato que empezamos con una velocidad de más 10 metros sobre segundo. Eso lo decía acá el problema de velocidad inicial 10 en subida, entonces más 10. Y en la subida se tiene que frenar hasta
que la velocidad valga 0. Y esto lo voy a sombrear porque me interesa el área, esta área que me dice el delta X, que sabemos que me dio 10 metros. El área de este triángulo van a ser los 10 metros que recorre hasta que su velocidad llega a ser 0. Y tarda un determinado tiempo que no sé cuánto vale. Y después, ¿qué pasa? Empieza a bajar hasta llegar a una velocidad final que calculamos nosotros que da menos 6. Esto sería menos 6 metros sobre segundo. O sea que tenemos un delta B más chiquitito. Este delta B sería menos 10 porque disminuye de 10 a 0, disminuye 10. Y acá disminuye de 0 a menos 6, entonces disminuye 6. Esta altura es más grande que esta. Ahora continuamos. Quiero llegar desde 0 hasta menos 6, pero con una pendiente más achatada. ¿Cómo sé que la pendiente tiene que ser más achatada? Porque sabemos las aceleraciones. Y la pendiente en el gráfico de velocidad en función del tiempo es la aceleración. La aceleración se define como delta B sobre delta T. B es lo que tengo en el eje Y y T es lo que tengo en el eje X. Si yo tengo B en el eje Y y T en el eje X, el cociente entre la variación de B y la variación de T, eso me da la pendiente. Y se pueden dar cuenta, ojo, es una pendiente es más empinada o más achatada, digamos. Esto en comparación con esto, este es más empinado, este es más achatado. ¿Sí? Imagínense como caminando por ahí, ¿no? Así que así a ojos se tienen que poder dar cuenta que es una pendiente grande y que es una pendiente chica. Así que yo hice una pendiente más chica, más achatada, menos empinado, hasta que llegue a un valor de velocidad de menos 6. Y ahí tengo un T2, que no sé cuánto vale. Y esto lo voy a sombrear. Entonces ese delta X, ¿cómo tiene que ser? Dijimos que es el mismo delta X en la subida, en la bajada. Entonces acá también voy a poner que eso tiene que valer 10. Entonces, es un triángulo que tiene la misma área, pero es más peticito. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser su base? Y para compensar que es más petizo, para que dé la misma área, la base tiene que ser más ancha. En comparación con la otra base que vimos antes, que tiene que ser más angosta. Este ancho me dice cuánto tarda en subir y este ancho me dice cuánto tarda en bajar. No es necesario que calculen cuánto valen esos anchos para que se den cuenta cuál de los dos es más ancho. Si es más ancho este, quiere decir que la bajada tarda más y la subida tarda menos. O sea, al tener una aceleración más chiquita, para lograr recorrer esta distancia, tardo más. Entonces voy a responder acá que tarda menos en subir que en bajar. Menos tiempo el de subida que el de bajada. Bueno, si les interesa calcular los tiempos porque no están conformes con esta versión, lo pueden hacer utilizando las ecuaciones horarias y deberían poder llegar a la misma conclusión. El tiempo que calculen para la bajada les tiene que dar un número más grande que el número que calculan para la subida. Bueno, espero que les haya servido y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.